Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les invito a abrir a la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Hechos, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Bien, voy a leer. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y lo que nosotros podemos observar en estos textos, en este texto que hemos leído de la Sagrada Escritura, es que existen dos reacciones para un mismo mensaje. Dos reacciones para un mismo mensaje. Por un lado, en la primera parte, observamos la violenta oposición de algunos tesalonicenses, pero por otro lado vemos a los bereanos que tienen una actitud que la Escritura dice de nobleza. Y lo que nos registra aquí la palabra del Señor para nosotros es que esta es la vida del predicador. Esta es la vida del maestro bíblico, del hombre que predica todo el consejo de Dios, sin añadir nada que sea mandamiento de hombre a la Escritura, y sin quitar la santidad de la doctrina que él está predicando. Sin quitar también la vida de piedad que Dios exige de aquellos que están unidos a su Hijo amado. Este pasaje, hermanos, nos enseña que el predicador o el profeta de Dios siempre va a encontrar oposición violenta, aun cuando aquellos a quienes se les está enseñando la palabra del Señor invocan también el nombre del Dios vivo. Siempre va a encontrar esa clase de oposición, aún entre los que hablan de el Dios Santo, como es el caso de los judíos que se estaban reuniendo en esta sinagoga.
Sin embargo, también vemos en el primer ejemplo que el Señor nos enseña que no debemos abandonar, hermanos, nuestro encargo y deber de predicar fielmente el Evangelio y sus doctrinas. El Evangelio es el mensaje de salvación, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, como dice la Escritura. El Evangelio son las buenas noticias, pero el Evangelio también son doctrinas. El Evangelio también es un código de conducta en el cual el creyente tiene que vivir durante su peregrinaje aquí en la tierra. El santo no tiene libre albedrío. Por lo general nosotros siempre hemos considerado el libre albedrío únicamente para efecto de lo que es la salvación de un pecador. Hemos visto que existen posiciones que son un poco distintas, son separadas esas posiciones, son alejadas de lo que es el concepto bíblico de la libertad del hombre. Y se ha llegado a creer pues que el hombre es libre y que Dios en realidad no tiene el poder que las Escrituras enseñan. Se nos ha enseñado de que el hombre, aún el pecador, está fuera del control de Dios. Aún hemos podido ver de que para poder defender esta libertad del hombre para la salvación de su propia alma, han tenido que llegar a distorsionar los atributos de Dios, por ejemplo la omnisciencia. Se ha tenido que crear doctrinas en las cuales se nos enseña a nosotros de que Dios no es completamente omnisciente, que Él no puede conocer exactamente qué es lo que el hombre pecador va a hacer o no va a dejar de hacer, mas puede tener Dios un único, podemos decir, una posibilidad en su pensamiento. Eso se llama el teísmo abierto. El teísmo abierto es una doctrina que fue, por ejemplo, desarrollada en el Seminario Teológico de Dallas. Es una doctrina que para defender la libertad del hombre necesariamente tiene que convertir a Dios en un Dios que su conocimiento no es infinito, no es perfecto y tampoco es inmutable. Pero la pregunta que tenemos que hacernos también es, ¿qué es lo que pasa con el pecador una vez que el Señor le salva? ¿Tiene libre albedrío? ¿Ahora sí es libre para vivir fuera del control de Dios? Pues la Escritura en Romanos 6 nos enseña que eso no es así. Antes el hombre era esclavo del pecado, dice ahí la Escritura. Y ahora él es esclavo de la justicia, no es libre. El hombre nunca es libre. Me parece que era Martín Lutero en su diatriba acerca del libre albedrío, que él dijo una vez que el hombre nunca es libre, es como un caballo y depende más bien quién es el que lo está montando. Si es que ese caballo está siendo montado por el demonio, por Satanás, ya sabemos cuál va a ser el fin de ese caballo. Terminará con las patas rotas, será llevado por lugares donde no hay pastos verdes y será llevado también por lugares donde no hay agua. Pero cuando Dios, el Cristo, es quien monta ese caballo tendrá que obedecer a su jinete y será llevado por pastos verdes. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, de que la exposición de la palabra del Señor tiene que ser pues en todo el consejo de Dios. El hombre no es libre, no es libre. Nosotros podemos ver aquí pues de que nunca hubo de parte del apóstol Pablo la intención de abandonar el encargo y el deber de predicar el Evangelio. La reacción de Pablo y los demás que estaban con él fue cambiar de ciudad. Ellos se fueron de Tesalónica, donde el mensaje del Evangelio había sido despreciado por un grupo, por un puñado de hombres religiosos, quienes también tenían las sagradas escrituras que el apóstol, porque Pablo, tenemos que recordar, él enseñaba el Evangelio, él predicaba el Evangelio a partir de las sagradas escrituras que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pablo no hablaba sin citar las escrituras, y esto lo podemos ver nosotros porque los bereanos iban leyendo en ellas para verificar que lo que el apóstol Pablo estaba predicando se ajustaba, era conforme a lo que la palabra de Dios decía. Podemos ver pues de que el apóstol Pablo citaba la escritura y le predicaba a hombres quienes también tenían en su mano la escritura
la Escritura, la palabra de Dios. Y fueron ellos precisamente quienes rechazaron ese mensaje. Y si usted nota el texto y hace una comparación entre la actitud de los tesalonicenses y la actitud de los bereanos, es que los bereanos abrieron la Escritura para verificar lo que Pablo estaba hablando, pero los tesalonicenses nunca hicieron eso. Ellos tenían ya un concepto de Dios en sus propios pensamientos, un concepto de Dios que con nosotros sabemos se había apartado de la enseñanza clara del Antiguo Testamento, hasta llegar a establecer una forma de religión que era completamente distinta a la pureza de la doctrina que se encontraba en las Escrituras. Recordemos que los fariseos eran hombres que podían convivir con el pecado y a la vez llegar al templo del Señor para adorar. Eran hombres que no guardaban la ley moral de Dios, pero podían reunirse en su sinagoga para cantar himnos, para abrir la Escritura, para que un maestro enseñe la Escritura mientras ellos la escuchaban. Algo así como lo que nosotros hacemos en nuestros días. Es exactamente casi la misma liturgia que se manejaba antes en las sinagogas. Esas personas fueron quienes rechazaron el mensaje sin escudriñar la Escritura. Pero a pesar de toda esa oposición, nosotros notamos que el apóstol Pablo no desmaya. El apóstol Pablo no se desanima. El apóstol Pablo, posiblemente dolido con todo su corazón, tenía que moverse a otra ciudad. Y entendemos por las Escrituras que nunca jamás pasó por su mente aguar el mensaje del Evangelio, para que pueda ser un poco más apetecible para los oyentes. Pablo conocía de que ese mensaje que él estaba predicando era de oposición hacia la forma de interpretación que los fariseos hacían del Antiguo Testamento. Pablo sabía de que ese mensaje no iba a ser del agrado de sus oyentes. Pero él estaba confiado en que estaba predicando la verdad y de que Dios, al predicar la verdad, iba a hacer algo en esos lugares donde él abría la boca junto con las Escrituras. Y vemos aquí nosotros de que efectivamente algunos eran convertidos, pero otros no eran convertidos. Tenían, al contrario, una reacción violenta. Era algo curioso para mí, hermanos, porque, y para ustedes también seguro, porque nótese usted que ellos estaban con sus Biblias cerradas y se oponían a Pablo, y con la Biblia cerrada ellos simplemente buscaban personas para actuar de manera violenta contra el predicador, contra la persona del predicador, contra la persona del predicador. Bueno, Pablo pues cambió de ciudad, pero él continuaba con el mismo mensaje. Y esta actitud nosotros podemos verla en las palabras del Señor que está en Mateo capítulo 10. Entendemos de que Pablo había sido instruido directamente por el Señor Jesucristo cuando fue llevado al tercer cielo. Pero acá encontramos también la enseñanza del Señor que tenemos en la palabra. En Mateo 10, capítulo 10, versículos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora más adelante en los versículos 14 y 15, mire cómo dice la Escritura: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Los apóstoles tenían un solo mensaje y lo llevaban a diferentes ciudades. Y el Señor Jesucristo les había dicho a ellos por una instrucción directa: si es que ese mensaje no es recibido en aquella ciudad, salgan de allí, sacudan el polvo de sus sandalias y vayan a otro lugar. Pero el mensaje no lo cambian. El mensaje, ustedes como apóstoles no tienen la potestad de cambiar el mensaje. Ustedes no pueden introducir una interpretación personal al mensaje que yo estoy dándoles a ustedes.
Iglesia, tú no puedes cambiar el mensaje de la palabra de Dios. No podemos cambiar el mensaje del Evangelio, sino que debemos de pedirle al Espíritu Santo la iluminación para poder comprender e interpretar el texto y explicarlo a quienes nos escuchan. Pero la iglesia no tiene esa autoridad. El mensaje es el mismo, las audiencias son diferentes, los lugares donde se predica es distinto, pero el Evangelio es el Evangelio y las doctrinas del Evangelio son las doctrinas del Evangelio. Son las doctrinas del Evangelio. Por eso es que vemos que el método del apóstol Pablo es el mismo. Él iba a una ciudad, buscaba en esa ciudad una sinagoga de los judíos para disertar en ella y convencerlos que Jesús de Nazaret es el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. Para eso él tenía que abrir la Biblia, su Biblia de ese tiempo, el Antiguo Testamento. Y lo que notamos pues frente a este mensaje que es leído primeramente a través de la Escritura, porque recuerde usted, si es que usted va a Lucas en el capítulo 4, cuando se nos enseña que el Señor Jesucristo había entrado a la sinagoga en el día de reposo como era su costumbre, en ese lugar, ¿qué era lo que se hacía primero? Lo que hacemos acá. Se leía la palabra de Dios. Se leían los pergaminos que estaban guardados en ese lugar. Y dice el Señor que después de que había leído el texto de Isaías, Él lo enrolla y lo da al secretario para que lo guarde. Y de allí Él hace una exposición. Es lo mismo que hace Pablo en sus días. Y es lo mismo que hacemos nosotros en nuestros días. Y nosotros pues podemos ver de que a pesar de que Pablo estaba hablando con la escritura abierta y los opositores con las escrituras cerradas, la reacción de ellos fue y es aún en nuestros días de estos hombres religiosos cerrar sus oídos a la verdad trazada bajo la iluminación del Espíritu Santo. Ellos cerraron sus oídos. ¿Y cuál era la respuesta? Ellos respondieron haciendo alboroto. Pero estos judíos no solamente hicieron alboroto, sino que se alinearon para ello con personas que tenían, como dice la Escritura, una reputación de ser hombres ociosos y ser hombres malos. El apóstol Pablo no se olvida de ese momento. Él en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso es lo que le escribe a los tesalonicenses. Recordemos que es allí donde se hace todo este alboroto. Es allí donde estos religiosos reúnen a los ociosos, a los hombres de mal vivir para enfrentarse a aquellos que estaban predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo recuerda eso, que él estuvo predicando el Evangelio en medio de hombres religiosos que les hacía una gran oposición. ¿No será que en nuestros días también es igual? ¿No será que en nuestros días existe esa misma religiosidad que hace que uno se oponga a lo que es el verdadero mensaje de la palabra de Dios? Y es que las cosas han cambiado, hermanos. Uno de los primeros mensajes que hice cuando pues el Señor me había llamado al ministerio fue poner una hipótesis negada, diciendo... Yo recuerdo que dije en aquella oportunidad, en ese mensaje, si nosotros tuviésemos 500 años de edad, así como vivían en el tiempo de Adán, nos daríamos cuenta de que lo que nos están enseñando hoy día ha tenido cambio con relación a lo que se enseñaba en un principio. Porque la enseñanza que la iglesia recibía en los siglos XVII, los siglos XVIII y XIX es completamente opuesta a lo que hoy día se enseña como sana doctrina.
Hoy día se enseña como sana doctrina aquello que fue considerado como herejía en esos 3 primeros siglos de la época dorada de la iglesia. Sí, se le considera herejía. Cuando usted habla hoy día de la soberanía de Dios, por citar una doctrina en la soterología, dice, eso es una herejía. Pero el libre albedrío en los concilios de la iglesia fue calificado en 8 concilios de la iglesia como herejía. 8 concilios de la iglesia se declaró hereje la doctrina del libre albedrío. ¿Pero qué es esa doctrina hoy? Es la doctrina sana. Porque no tenemos 500 años. Porque no tenemos 500 años. Y ese mismo ejemplo lo podemos trasladar nosotros a otras doctrinas, como la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración que se enseña hoy día no es igual a la doctrina que se enseña hace 4 siglos atrás. La doctrina de la santificación no es la misma que se enseña. La doctrina de la conversión no es la misma. Estoy hablando solamente, hermanos, de lo que es soterología, la doctrina de la salvación. Solamente eso. Entonces la iglesia, hermanos, hoy día vive en un tiempo en el cual es ajena a lo que creían pues los antepasados, aquellos quienes habían comenzado a hacer la reforma protestante y establecieron nuevamente los cimientos doctrinales para la iglesia. Hoy día hay mucha oposición. Y a lo que se predica, tomando como ejemplo o tomando como guía la enseñanza de hace 4 siglos, fariseo. Eso es herejía. Eso no es el evangelio. Y es que ha habido una mutación que ha sido posiblemente imperceptible, de tal forma de que hoy día pues se dice, eso que está enseñando no es bíblico, cuando es bíblico. Y está refrendado por muchos. Pero esa es la oposición que también Pablo tenía en sus días. Esa es la oposición. Y yo recuerdo mucho, precisamente, cuando hay un documental, creo que lo pueden ver en la internet. No me acuerdo el nombre, pero ahí se cita una frase de Avellaneda, creo, que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No me acuerdo bien, si es que alguien aquí se acuerda de ese documental que hay ahí que habla acerca de las doctrinas de la gracia. Y dice, el pueblo que no conoce bien su historia está condenado a repetirla, y comienza a hacer una exposición de cómo es que creía la iglesia en los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero solamente enfocado a las doctrinas de la gracia. Pero es que el evangelio no es las doctrinas de la gracia. El evangelio es más que las doctrinas de la gracia. Pero lo que nuestro pasaje nos enseña, hermanos, es que el método de predicación del evangelio debe ser el mismo en todos los tiempos. Y debemos esperar la respuesta violenta de algunos que abierta o encubiertamente se oponen a la luz. Se oponen a la luz. Observemos pues este versículo ahí de Hechos 17 que hemos leído. El versículo 4 dice de esta manera. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y yo veo, hermano, en este pasaje es que los actos de Dios, la manera como es que Dios obra, muchas veces nos dejan desconcertados. Porque creemos que aquellos que conocen más la Escritura, que han leído la Biblia durante mucho más tiempo, serán los que alcancen la salvación de una manera casi inmediata o de una forma imperdible. Pero no es así. Los judíos, estos que se opusieron a Pablo, por supuesto que ellos conocían la Escritura. Usted sabe, hermano, para tener una idea cómo es que ellos sabían qué Escritura era la que se citaba.
Por ejemplo, yo les digo a ustedes Hechos capítulo 17, versículo 4. Es una especie de código para nosotros poder tener un orden y llegar a buscar en la Escritura lo que yo voy a hablar desde este lugar. Pero ese orden no tiene muchos siglos hacia atrás. Un judío sabía qué pasaje de la Escritura se estaba recitando. ¿Sabe cómo? Cuando comenzaba a escuchar las cinco primeras palabras. Cuando él escuchaba, escucha Israel, Jehová tu Dios uno es, él ya sabía en qué libro estaba eso. Es algo tremendo. Pero esos hombres que tenían ese conocimiento de la Escritura fueron los que se opusieron violentamente al Señor. Y la Biblia, hermanos, nos está enseñando claramente que no fueron ellos los que se convirtieron. Fueron pocos de ellos los que se convirtieron, porque así dice el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron, hablando de los judíos. Y eso es algo que nos llama la atención. Nos llama la atención. Porque solamente algunos fueron convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Y nos enseña que la intelectualidad, hermanos, no salva. La intelectualidad nos salva. Y si la seguridad de la salvación se pone en el conocimiento teológico, sabemos que la condenación es ciertísima. Porque la seguridad de nuestra salvación no está en mi conocimiento, está en Cristo. Mi fe está puesta en Él. Y por eso yo sé que soy salvo. Por eso yo sé que soy salvo. Puedo ser un analfabeto. Pues puedo ser alguien que no puede leer, ni escribir, ni leer un libro, ni hilar 20 oraciones juntas. Pero si yo creo en Jesucristo, voy donde Él está por toda la eternidad. Y sin embargo, hermanos, nosotros no debemos dejar de lado también la predicación del Evangelio a los evangélicos. Predicar el Evangelio a los evangélicos. Porque yo les decía, en nuestros días se predica un evangelio sin demandas. Se predican doctrinas evangélicas aguadas por la mundanalidad y el liberalismo. Se enseña con la palabra y con el ejemplo que Dios en cierta medida es condescendiente con el pecado. Es condescendiente con el pecado. Pero no debemos olvidar lo que nos enseña la palabra de Dios de una forma muy clara. En primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18 dice la Escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salva. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Es decir, Cristo vendrá primero a las iglesias locales para dar justicia a los profesantes que hicieron una profesión de fe falsa, para condenar a aquellos que hicieron una profesión burlona de fe en su nombre, para retribuir a aquellos cuyas obras fueron malas. Y escuche bien, cuyas obras fueron malas, porque las obras son el fruto del corazón. La boca puede decir muchas cosas, pero también va a visitar su iglesia para recoger a los que son suyos, a quienes perseveraron, como yo les digo siempre, en justicia y en santidad. Si el juicio es primero en la casa de Dios, entonces ¿dónde debe ser predicado primero el Evangelio? En la iglesia. En la iglesia. Pero vemos que por el contrario, hermanos, en este pasaje del libro de los Hechos que hemos leído, que fueron los judíos, dice la Escritura, algunos, poquitos, algunos, dice. Algunos de los judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Pero qué dice de los gentiles? ¿Qué dice de aquel que no tiene conocimiento bíblico, que no manejaba las Escrituras como lo hacían estos judíos? ¿Qué dice de ellos? La Escritura nos dice
que los gentiles fueron contados en gran número, en gran número. Y posiblemente aquí se trataba de los prosélitos que ellos hacían, pues, los judíos hacían en los lugares donde ellos habían establecido la sinagoga. Y esos prosélitos estaban dentro de esa sinagoga. O quizás también eran pobladores que estaban viviendo ahí en Tesalónica y dijeron, vámonos a esa sinagoga que ha venido un hombre que se llama Pablo y va a predicar allí el sábado, vamos a escucharle, a ver qué es lo que tiene que hablar él. Sea como sea, el número de esos gentiles era un número grande, que el número, más grande que el número de los judíos a quienes Dios les había concedido la gracia de la salvación. Y miren, también yo notaba de que dentro de aquellos hermanos que creyeron, la Escritura nos habla de mujeres nobles, no pocas. Mujeres nobles, no pocas. Y eso puede traducirse como mujeres principales. También puede traducirse como mujeres distinguidas de esa ciudad. ¿Y qué quiere decirnos esto a nosotros? ¿Tiene que ver algo la salvación con el hecho de pertenecer tal vez a una clase de persona? Alguien que puede tener tal vez un coeficiente intelectual un poco más alto, alguien que sea leído en las cosas o tenga mucho conocimiento académico o intelectual. No, hermanos, no creemos, porque la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Entonces no puede ser. Lo que puede ser, hermano, es la aplicación de que el Evangelio sí llega a todos. El Evangelio salva al pobre, salva al rico también. Porque el pobre y el rico están bajo condenación. Salva al peruano, salva a cualquier otra nacionalidad. Porque el peruano también está bajo condenación por causa del pecado. El Evangelio es poder de Dios. Y no hay ninguna limitación en eso, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El versículo 5 de Hechos 17 dice, entonces los judíos que no creían, la mayoría de judíos, ¿no?, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hermanos, qué triste la condición de aquellos hombres religiosos, ¿no? Por los evangelios nosotros, y también por el Antiguo Testamento, podemos entender que el fariseo o el judío era un hombre que se apartaba del pecador, ¿no? Él siempre había sido despectivo con aquellos que no vivían la vida religiosa como ellos lo hacían, eran despectivos. Ahí podemos ver la enseñanza del Señor acerca del publicano y el fariseo cuando ellos van a orar, ¿no? El fariseo decía, gracias Dios mío porque no me hiciste a mí como este que está acá, ¿no? Gracias porque yo no soy pecador como este que está acá, ¿no? Hay un pasaje en la Escritura que dice, apártate de mí que yo soy más santo que tú. Apártate. Ese era el pensamiento fariseo. Pero ¿qué cosa es lo que encontramos ahora aquí? Que esos fariseos que eran apartados de todo aquel que no vivía conforme a los mandamientos de Dios, ellos ahora buscan a hombres ociosos y hombres malos. Ellos ahora sí se juntan con aquellos que desprecian. Ellos ahora sí están buscando a aquellos que son abiertamente pecadores. ¿Para qué? Para hacer violencia contra los santos de Dios. Es algo que no cabe en nuestras mentes. No cabe en nuestras mentes. ¿Cómo puede tener esa actitud de ellos? ¿O no eran convencidos realmente de sus principios religiosos? Quizás. Es una condición muy triste porque ellos, vemos aquí en la Escritura que se nos dice de que no fueron movidos por sus convicciones escriturales. Ellos no estaban con Pablo haciendo tal vez un intercambio de ideas acerca de la interpretación de la Escritura. No, ellos tenían la Biblia cerrada.
No fueron movidos más que por celos. Celos contra ellos. No fueron movidos por el celo de defender lo que entendían ellos era la verdad de Dios, sino que fueron movidos por aquel sentimiento mundano de cualquiera que se encuentra sin Cristo. Los celos, o dicho de otra manera, u otra manera de ver la traducción, ellos fueron movidos por la envidia. Por la envidia. Hermanos, la envidia es un pecado muy antiguo. Yo creo que sabemos qué cosa es la envidia. La envidia es un pecado muy antiguo que es la causa de otros pecados más. Eso podemos ver, miren, en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5, dice la palabra de Dios. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Caín tenía envidia de su hermano. Caín tenía celos de su hermano. ¿Y en qué acabó esa envidia, esos celos? Lo mató a Caín, lo mató a Abel. Caín mató a Abel. Y esa misma palabra la encontramos ahora en hombres que dicen que son parte del pueblo de Dios. Hombres que son movidos por los celos, por la envidia. La envidia puede ser disfrazada y puede ser hasta negada por el pecador. Pero los frutos de esa envidia son incontenibles para la carne. Tarde o temprano el corazón que tiene celos y envidia va a mostrar por medio de sus obras, de sus palabras, lo que llena su corazón. Y va a terminar siendo expuesto pues públicamente. Otro pasaje, el pasaje también nos enseña que siempre pues van a haber ociosos, hombres malos, con una disposición interna de robar, matar y destruir, porque eso es lo que querían hacer con el apóstol Pablo, con Silas, con Timoteo. Querían matarlos. Hombres religiosos querían matarlos a ellos. Y eso es algo que nos debe extrañar, de que usen estos religiosos como instrumentos para sus malas acciones en contra de los que predican fielmente el evangelio, a hombres de mal vivir, hombres abiertamente pecadores, hombres que demuestran con su vida que no temen a Dios, hombres en cierta forma hasta ateos. Pero no solamente ellos buscaban atacar a los profetas de Dios, a los apóstoles, al evangelista de Dios, sino también, hermanos, este pasaje nos enseña de que ellos querían atacar a quienes recibían a Pablo. Versículos del 5 al 7 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El evangelio sintético de hoy enseña precisamente eso. Precisamente enseña eso, como yo ya les había dicho. Que cada creyente es rey para sí mismo. Cada creyente es rey para sí mismo. Que no hay necesidad de la obediencia a nadie, porque si nosotros decimos, pues yo no tengo nada que obedecer, o si yo digo, yo voy a obedecer lo que yo quiero obedecer, entonces yo no tengo rey.
Porque si yo no voy a obedecer a otro, yo soy mi propio rey. Y si yo voy a escoger lo que voy a obedecer y lo que tengo que desobedecer, yo también soy mi propio rey. Yo soy mi propio rey. No hay necesidad de obediencia a nadie. No hay necesidad tampoco de poner freno a los deseos carnales. No hay necesidad tampoco de poner freno a los deseos mundanos. Todo aquel que predique a Cristo como Señor y Rey debe esperar la misma respuesta de hombres religiosos. Es duro. Yo pienso de que la pregunta cuando uno hace evangelismo, hermanos, siempre, ¿no?, se nos ha enseñado a nosotros, hemos visto, porque en algún tiempo yo fui decisionista también. A los inicios yo también tenía celo por predicar el evangelio. Yo iba y le decía a todo el mundo: Cristo te ama, en mis primeras semanas de creyente. Porque quería compartir el evangelio. Yo no sabía exactamente cómo compartir el evangelio, pero compartía mi fe así, hasta que aprendí por la Escritura. Y la pregunta que yo hacía, y seguramente hemos hecho también alguna vez nosotros, es esta. Y ahí está mal. O quizás no está mal, pero debería hacerse la misma pregunta usando otras palabras. Y la pregunta es esta: ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador y Señor? Mire cómo es esta pregunta. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador y Señor? ¿Cuál es la respuesta que siempre hemos escuchado? Sí. Pero ¿sabe cómo debería ser la pregunta? ¿Quieres ser esclavo de Cristo? Porque eso es. Cuando tú dices ¿quieres recibir a Jesús como Señor?, tú estás diciéndole ¿quieres ser esclavo? Porque si Él va a ser tu Señor, tú vas a ser su esclavo. Y Pablo no dice eso, que Él era esclavo de Cristo. En Romanos 6 nos dice también que nosotros somos esclavos de justicia. Entonces la pregunta es esa: ¿quieres ser esclavo de Cristo? Es la misma pregunta, pero mirado desde otra perspectiva. ¿Cuántos cree usted que va a decir sí? Yo quiero ser esclavo de Cristo. Pues eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es lo que predicaba Pablo, eso es lo que predicaba Timoteo, eso es lo que predicaba Silas, eso es lo que predicaba Pedro, eso es lo que la iglesia sabía. La iglesia, todos y cada uno de los que estaban allí eran esclavos de Jesucristo. Doulos en griego. Pero el Evangelio sintético de hoy enseña algo diferente. No tenemos ningún Señor, yo no soy esclavo. O no, sí, Cristo es mi Señor, pero yo no tengo necesidad de obediencia. Entonces no es tu Señor, no es tu esclavo. O cuando se habla de la necesidad de que el creyente siga la ley moral, no para salvación, sino como un patrón, como una hoja, como una ruta de vida mientras estamos aquí en la tierra. Salvación por obras. Algunos le llaman, y busque usted, salvación por señorío le han llamado. Salvación por señorío. Cuando uno dice Cristo es Señor, está enseñando salvación por señorío. Léalo, búsquelo ahí en internet, salvación por señorío, y usted va a encontrar ahí varias cosas. Varias cosas. Y principalmente pues los que se oponen a la obediencia, va a ver usted que argumentan de que el creyente no está en la necesidad de obedecer nada a Cristo. Es libre, ha sido hecho libre, muchas veces hasta libre para pecar. Pero quien predica de esa manera en nuestros días recibe una respuesta violenta. No ataca el argumento, ataca a la persona. No ataca el argumento, ataca a la persona. No dice que el argumento está mal hecho, la interpretación está equivocada. Todos los cañones se dirigen a la persona, legalista, fariseo, sectario, y en lugar de ver si es que esto realmente enseña la Escritura, estamos viendo a la persona. Es matar al mensajero porque ha traído malas noticias. Pero no son malas noticias, son buenas noticias. ¿Usted es esclavo de Cristo? ¿Usted es esclavo de Cristo?
Porque solamente los que son esclavos de Cristo son los que van a ir con Él a la gloria eterna. Solo los que son esclavos de Cristo están unidos a Él de una manera mística, o la unión mística que se conoce en la teología. Solamente los que son esclavos de Cristo son aquellos que tienen un corazón dispuesto para obedecer a su Señor. Y esto lo entendemos perfectamente. Lo entendemos perfectamente. Versículos 10 y 12 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hermano, aquí las Escrituras nos revelan una actitud contraria a la que tuvieron los judíos de Berea respecto a sus pares de Tesalónica. Ellos, dice, examinaron el mensaje del Evangelio yendo ¿a dónde? A las Escrituras. Verificaban eso. Y yo siempre he mencionado pues la fama que en aquellos días tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El perseguidor convertido en perseguido. El odiador de Cristo convertido en aquel que lo amaba de todo su corazón. Sin embargo, los judíos bereanos no creyeron en su mensaje de una manera ciega. Hermanos, yo siempre les digo, abra la Escritura cuando yo esté predicando. Escudriñe en ella, si es que yo estoy hablándole a usted la palabra de Dios o no le estoy hablando la palabra del Señor. Y podemos notar, hermanos, la diferencia cuando alguien escucha la palabra de Dios con la Biblia cerrada, como había pasado en Tesalónica, y lo que había pasado en Berea cuando ellos estaban escuchando la palabra de Dios con las Escrituras abiertas. Hay una diferencia cuando alguien escucha el mensaje y no tiene sus ojos en la Biblia, a cuando uno escucha el mensaje y tiene los ojos en su Biblia. ¿Cuál es la diferencia? El versículo 12 nos dice: así que muchos creyeron. Muchos creyeron. La actitud es distinta. En Tesalónica, la Biblia cerrada, escuchando el mensaje, creyeron pocos judíos. En Berea, la Escritura abierta, escudriñando, investigando, corroborando, escuchando al apóstol, pero mirando que sea así lo que él estaba predicando. ¿Y el resultado cuál fue? Muchos creyeron. Muchos creyeron. Y tiene que ser así, hermanos. Yo le quiero hacer una pregunta a esta iglesia. ¿Qué pasaría en esa hipótesis negada si es que el apóstol Pablo viniese aquí a predicarnos a nosotros de cualquier tema? ¿Qué diríamos nosotros? O no, es el apóstol Pablo, no necesitamos abrir la Escritura. No necesitamos revisar en la palabra de Dios lo que él está diciendo. Él tiene fama de ser un hombre de sana doctrina, así que todo lo que él diga nosotros lo vamos a repetir como si fuéramos loros. Pues esa actitud no deberíamos tener. Ajá, muy bien, viene el apóstol Pablo, vamos a abrir la Biblia. Vamos a cruzar contra la Escritura, que todo lo que él nos está predicando sea la verdad. ¿Y qué pasa si es que él se desvió en un punto? Pues lo llamamos. Apóstol, ¿por qué dijiste esto? A ver, ¿cómo es tu interpretación? A ver, enséñame por qué has hablado así. Cruzando, hermanos, cruzando. Y es algo que para mí me llama mucho la atención, porque nosotros para el alimento del cuerpo somos muy exquisitos. A ver, ¿qué hermana va a comprar pescado al mercado y le dice: dame ese que está ahí atrás, métemelo en una bolsa y me lo llevo? ¿Quién compra así pescado? ¿Alguien aquí compra el pescado así? No, ¿verdad? A ver, tráeme ese pescado. Le abres para ver el color de las agallas, le miras el ojo, lo hincas un poquito para ver cómo está la piel, lo hueles para ver si es que está medio... Porque pues no vas a llevar una cosa que puede contaminar a tu familia. No vas a poner en el plato de tus hijos algo que le puede traer una contaminación a su cuerpo. ¿Y cómo somos nosotros para las cosas de Dios? Para el alma, para lo que es eterno, ¿cómo somos?
¿Tenemos el mismo cuidado? Yo creo que deberíamos tener mucho más cuidado. Mucho más cuidado. Y aquí pues esa actitud nos enseña que era distinta. Y dice la Escritura que ellos eran nobles por dos razones. En primer lugar, por su buena disposición a escuchar primero la palabra de Dios, y en segundo lugar, por ir a las Escrituras para buscar en ellas la corroboración de todo lo que les estaban predicando. Esos eran los dos factores. Pablo no les dijo que ellos debían creer de manera ciega. Pablo no les dice: yo soy el famoso apóstol, he subido al tercer cielo, no tienen ninguna necesidad de abrir la Biblia, escúchenme nomás y créanme ciegamente. Jamás, hermanos, jamás, nunca. No debían de creer de una manera ciega en el mensaje que él mismo estaba entregando a sus oyentes. ¿Y saben por qué? Porque la fe cristiana no es una fe ciega, es una fe racional también. No es ciega. No es un salto al vacío, a ver qué pasa. No, absolutamente no. No es así. Y el pastor, el predicador, pues debe animar siempre a sus oyentes para que ellos vayan a la palabra de Dios. La nobleza de los bereanos debe ser imitada también en nuestros días. Primeramente, debe haber una relación con las Escrituras por medio de la lectura y la meditación diaria en ellas. Una cosa es leer, otra cosa es meditar. Un puritano decía que la meditación, alguna vez, a ver, los que hemos visto vacas, los que conocemos vacas, bueno, y los que no hemos visto vacas sabemos que son rumiantes, ¿no? ¿Cómo es un rumiante? La vaca está masticando ahí en la boca, lo viene masticando y se lo pasa. ¿Y después qué hace? Lo devuelve y lo sigue masticando y lo sigue masticando y se lo vuelve a pasar y se lo vuelve a... Es rumiar, esa es la actitud de un rumiante. Y nosotros debemos ser rumiantes con la Escritura. Debemos tener el texto de la Escritura, leerlo, no lo entiendo bien, voy a volver a releer y vuelvo a releer y vuelvo a leer, y después de leerlo bien comienzo a meditar, lo traigo a mi mente, le digo: Señor, ponlo en mi corazón, Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? Y así comienzo yo a trabajar el texto en mi propia vida. Debemos ser rumiantes de la Escritura, deberíamos ser así. Y en segundo lugar, además de rumiar la Escritura, debemos de tener una oración profunda, pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo nos conceda iluminación, para no ser llevados por interpretaciones que son contrarias al Espíritu con el que se inspiró la palabra de Dios. Interpretaciones nuevas. Interpretaciones pues que desplazan la piedad de la vida del creyente para establecer una conducta que es libertina en ciertos casos. Lo que nosotros, hermanos, debemos agradecer al Señor es por las enseñanzas que Él nos trae por medio de su palabra, y es un agradecimiento múltiple, porque vemos al apóstol primero no desmayar ni abandonar el ministerio de la predicación a pesar de la fuerte oposición que tiene el Evangelio y sus doctrinas. Y otro aspecto que vemos es que así como los métodos de predicación no cambian, de igual forma el contenido del mensaje no debe cambiar. No debe cambiar. Ese es el mensaje de salvación predicado en todos las eras, todos los tiempos. Y luego nosotros también vemos la razón por la que los bereanos son llamados nobles por la boca de Dios, por la disposición de ellos en recibir la palabra predicada, pero no de una manera ciega, sino escudriñando en ella diariamente por ellos mismos. Yo quiero hacerle ese énfasis, por ellos mismos. Yo creo que sabemos lo que es ¿cómo se llama? Deductivo e inductivo. Son métodos. Método deductivo, método inductivo, ¿no? Primero nosotros, hermanos, yo no estoy diciendo que no debemos leer algunos libros. Hay libros que definitivamente no hay que leer. Pero primero es la Escritura. Es la Escritura. De ahí es donde yo tengo que aprender todo. Todo lo que el Señor me da está aquí. Yo tengo que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Y luego yo puedo aprender también de otros maestros, leyendo pues unos textos buenos, sabiendo que el autor comenzó bien, terminó bien, teniendo la seguridad que esa forma de ver la Escritura es una forma que va a traer beneficio para mi alma,
Es una forma de ver la palabra de Dios así, ¿no? Entonces, pero lo principal que tenemos que hacer nosotros es ir a la Escritura. Ir a la Escritura. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, Cristo puede ser hallado cuando las Escrituras son escudriñadas. Eso es lo que dice aquí este pasaje. Aquel que está buscando a Cristo, una relación cercana con Cristo, lo hace únicamente por medio de las Escrituras y evidentemente por la oración privada. Entonces, si usted quiere encontrar a Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escudriñar la Biblia. Hermanos, y donde Cristo es hallado, ¿qué cosa hay? Hay libertad. Cuando uno halla a Cristo, hay libertad. Hay libertad del pecado, hay libertad del mundo y hay libertad para obedecer. Los judíos de Tesalónica no fueron a las Escrituras para verificar si el mensaje predicado por el apóstol Pablo era la voluntad revelada de Dios. Y ellos condenaron el evangelio sin ninguna prueba escritural. Ellos condenaron el mensaje de Pablo sin ninguna prueba escritural. Ellos condenaron las doctrinas de Pablo sin ninguna prueba escritural. Por eso la oración debe ser, hermanos, que el Señor nos ayude para aplicar a nuestras vidas las lecciones que hemos aprendido también en esta mañana, en esta escuela dominical. Vamos a orar.